Buenas tardes, estamos en la segunda sesión del seminario España siglo XXI. Un seminario que nació con la idea de traer aquí a la UNIR a la gente de esa nueva generación que está entre los 30 a 45 años y que tiene algo que aportar a esta España del siglo XXI. La semana pasada empezábamos diciendo que durante los años 70 tuvimos un reto, hacernos democráticos. En los años 80 nos proyectamos hacia Europa y en los 90 quisimos posicionarnos en el mundo. Seguimos con un interrogante. ¿Qué proyecto tenemos como país para esta España del siglo XXI? Hoy nos acompaña Meritxell Batet, la número 2 del Partido Socialista por Madrid, una joven profesora universitaria que tiene bastante que aportarnos sobre esta idea de España para el siglo XXI. Muchas gracias, Meritxell, por acompañarnos y por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Tú permíteme que te bombardee con la primera pregunta, Meritxell. Venga. ¿Qué es para ti España? Pues yo diría que principalmente España son sus ciudadanos y sus ciudadanas. Es decir, la riqueza que todos y cada uno de las personas que formamos parte de España, de este territorio, podemos aportar. Creo que es imprescindible tener muy presente a las generaciones pasadas, aprender de ellas, beber de todo el conocimiento, de todo lo que nos han dejado, pero sobre todo de proyectarnos hacia el futuro, y para eso es imprescindible pues, el conjunto de personas, ¿no?, que conformamos este país, las ganas de mejorar España, de hacer de España un proyecto ilusionante, que creo que lo es, sinceramente, y de ganas de superar juntos crisis que nos acechan, ¿no? Estamos viviendo una crisis económica que ha generado a su vez una crisis social. Creo que también vivimos una crisis política importante. Nuestras instituciones necesitan un revulsivo importante de reconexión con la ciudadanía, y también estamos en parte en una crisis territorial. Creo que todo eso hay que recomponerlo y para eso la sociedad en su conjunto tiene que contribuir lo mejor y dar lo mejor de nosotros mismos, estemos donde estemos. Meritxell, hay algunos sociólogos, como el caso, por ejemplo, del italiano Pierpaolo Donati, o por ejemplo de Anthony Giddens, que nos dicen que vivimos en una época lib-leb, liberal laboralista, que es una mezcla de todo. En este contexto, el Partido Socialista Español, ¿en qué se diferencia del Partido Popular? ¿Es un lib-leb o tiene una marca propia, una ideología, una idiosincrasia? Bueno, yo creo que el Partido Socialista representa una corriente de pensamiento que viene de muy lejos, y nosotros nos enmarcamos en la socialdemocracia, en una socialdemocracia clásica, si se me permite, donde para nosotros es imprescindible crecer económicamente, el crecimiento es fundamental, y después redistribuir esa riqueza. Sin crecimiento no se puede redistribuir, ¿no? La desigualdad, que es uno de nuestros motores en los gobiernos o cuando estamos en la oposición, de lucha contra esa desigualdad, la desigualdad no la podemos rescindir por decreto. Ya nos gustaría, pero eso es imposible. Y por tanto hay que poner mucho énfasis también en el modelo y en el desarrollo económico que queremos para España, y por tanto generar ese crecimiento es fundamental. Aunque también es verdad que desde el Partido Socialista o desde los gobiernos socialistas han llegado las grandes leyes liberales de este país, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, que yo creo que es casi como una legislación paradigmáticamente liberal, ha venido de la mano del Partido Socialista. O sea, que somos una socialdemocracia, pero abierta sobre todo en la ampliación de las libertades civiles, de las libertades individuales. Al hilo de lo que me estás comentando, en los años 80, ahora que miramos un poquitín hacia la historia, Felipe González, uno de los grandes presidentes que ha tenido la democracia española, ofreció un proyecto de país. Después de una transición por parte de Adolfo Suárez, Felipe González nos hizo ser europeos, pero yo siempre, y antes lo comentábamos en la comida, hizo una gran inversión pública para crear un capital humano que ha permitido toda una estela de progreso en este país, de las cuales vivimos muchas generaciones. ¿Qué proyecto tiene el Partido Socialista para la España del siglo XXI? Es verdad que seguramente el Partido Socialista ha conseguido gobernar tantos años este país porque ha tenido detrás un proyecto de país, ¿no? Lo decías muy bien, yo lo comparto. Felipe González permitió dar un salto de modernidad,
permitió dar el salto a la Unión Europea, ¿no? Entrar en la Unión Europea y construir el estado del bienestar. Yo creo que uno de sus sellos de identidad fue el desarrollo, poner en pie el estado del bienestar, el estado social en España. Creo que José Luis Rodríguez Zapatero también consiguió tener ese proyecto de país muy centrado en la ampliación de las libertades y, sobre todo, poner mucho énfasis en la igualdad entre el hombre y la mujer, que continúa siendo una asignatura medio pendiente porque no la hemos culminado. Y ahora llegamos con un nuevo proyecto de país. Es decir, que el esfuerzo que hemos intentado hacer, la nueva dirección, que hemos cogido un poco el mando del Partido Socialista, hemos tenido esa visión más de largo recorrido, de horizonte que alcanzar, porque seguramente proponer políticas a 4 años vista, si quieres acertar, debes tener un ideal que vaya más allá de estos 4 años, si no es muy difícil acertar en el camino. Y ese proyecto de país pasa por yo creo al menos, bueno, un gran pacto, la renovación de un gran pacto, de un gran acuerdo que alcanzamos los españoles, que es un acuerdo de convivencia, un pacto de convivencia, y bajo este paraguas construir o reconstruir 4 elementos que, desde mi punto de vista, son los 4 grandes desafíos que tenemos, que son las oportunidades, que España vuelva a generar oportunidades para los más jóvenes, especialmente para aquellos que han perdido toda esperanza o que han tenido que irse de este país porque no les estaban dando respuestas a sus necesidades ni ofreciéndoles esas oportunidades. Creo que es muy importante también la lucha contra la desigualdad. Este tiene que volver a ser uno de los elementos centrales, porque en España hoy los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y, por tanto, como país desarrollado, moderno, como sociedad abierta, yo creo que eso es preocupante. Un país más igual entre sus ciudadanos, donde haya más cohesión social, es más fuerte, tiene más calidad, es más desarrollado. Luego hay un tercer elemento que me parece que es imprescindible que abordemos desde los poderes públicos, que es la recuperación de la confianza, precisamente, en los poderes públicos. Hay una desconfianza creciente, un distanciamiento, una desafección, podemos llamarlo como queramos, pero creo que eso para una democracia no es saludable. Es decir, yo creo que los ciudadanos, aunque puedan deslizar críticas, aunque puedan apuntar problemas concretos, pero básicamente deben sentirse orgullosos de sus instituciones democráticas, exigentes, pero que tengan la sensación de que los poderes públicos están dando respuestas, ¿no? Que el poder democrático está actuando realmente para protegerlos, para ampararlos, para garantizarles el sistema de libertades que hemos generado. Y, en cuarto lugar, yo creo que en España es urgente también recomponer la convivencia entre todos los españoles, y que tengamos la sensación de que juntos, de que unidos podemos salir mucho mejor de estos desafíos y de manera mucho más exitosa. Permíteme que cambie de registro. ¿Quién es Meritxell Batet? Pues Meritxell Batet es una profesora de Derecho, ¿no? Y eso lo tengo siempre internamente, me acompaña, ¿no? La vinculación con la universidad, con el conocimiento. Creo que la reflexión es fundamental. Vivimos en un mundo donde todo va tan rápido y todo es tan efímero que a veces te falta tiempo para sentarte, parar, leer, escuchar, sobre todo. Pero bueno, soy una profesora de Derecho Constitucional, soy una madre, que eso también pesa mucho y te cambia el paradigma de vida, una madre preocupada por el futuro también de sus hijas y también por la falta de tiempo para dedicarles a ellas, ¿no? Siempre tienes la sensación que nunca llegas. Y Meritxell Batet es una persona también comprometida con lo público, con el servicio público. Cuando era estudiante, pues era delegada de curso, luego me presenté a las elecciones claustrales, creé un sindicato en la universidad. Siempre tuve esa llamada de intentar transformar las cosas
si no me daban la satisfacción que pensaba que tenían que dar, si no daban respuesta a lo que creía que debían dar, y siempre he intentado implicarme en primera persona para intentar transformar. Por eso también di el salto a un partido político, aunque la primera vez que fui diputada fui como independiente en las listas, pero luego, bueno, pues mi compromiso fue un aumento, porque sigo pensando que desde los partidos políticos seguramente es desde la mejor plataforma desde donde podemos cambiar o transformar un país, la realidad, y sobre todo generar bienestar a los ciudadanos, que debe ser nuestro principal objetivo. Meritxell, permíteme que ahonde en otra pregunta. El tema de las dos Españas. Salvador de Madariaga en un momento determinado abogó por una tercera España. ¿Por qué son tan difíciles los pactos de Estado en un país en el cual parece ser que nos estamos dando garrotazos en cualquier momento? No solamente eso, hacemos lo contrario a lo que plantea Crozier, que intentamos cambiar la sociedad por decreto. ¿Por qué no son posibles los pactos de Estado cuando vosotros mismos los estáis reclamando? Bueno, fueron posibles, porque en 1978 se llegó a un gran pacto, que es nuestra Constitución. Es verdad que la historia del constitucionalismo del siglo XIX es la historia de un fracaso, ¿no? Seguramente, porque cambiábamos de Constitución como quien cambia de camisa. Pero bueno, el valor de la Constitución del 78 fue ese, que distintas fuerzas políticas, personas que provenían de mundos completamente distintos, seguramente con mucha más distancia que la que podamos tener actualmente los que estamos en activo en política, consiguieron llegar a un gran pacto, a un gran acuerdo, y crear una Constitución con un consenso amplísimo, que para el éxito de una Constitución eso es fundamental. No nos podemos plantear hacer una Constitución de partido o que represente solo a una parte de la sociedad. Tiene que representar realmente a la pluralidad política y a la pluralidad de una sociedad. Por tanto, si lo conseguimos en el 78, yo creo que ahora debemos ser capaces de conseguirlo, y este país además lo está reclamando con urgencia. Ya no solo la reforma de la Constitución, que yo pienso que es absolutamente imprescindible, sino acuerdos en otros grandes temas, ¿no? Yo pienso en una política de Estado como es la educación, ¿no? Tony Blair tenía un eslogan que a mí me gustaba mucho y que creo que es de absoluta actualidad en España, ¿no? Education, 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 que era la base sobre la que después tú puedes construir una sociedad de futuro, una sociedad mejor preparada, más competitiva, con mayores resortes para poderse enfrentarse al mundo, pero luego también, por ejemplo, además de la educación, un pacto sobre el modelo energético de este país pues también es imprescindible. Eso ayuda a la competitividad de las empresas, ayuda a la sostenibilidad, al medio ambiente, al cambio climático. Es decir, son grandes acuerdos que deberíamos conseguir las fuerzas políticas, y eso exige responsabilidad a todos. A todos. Desde luego, nosotros llegamos con esa voluntad, con la voluntad de poder consensuar, de poder acordar, y el hecho de que no haya mayorías absolutas en la próxima legislatura, previsiblemente es lo que indican todas las encuestas, aunque de encuestas sabes más tú que yo, pero todo indica que no tendremos mayorías absolutas, por tanto los acuerdos serán necesarios. Espero que ese sea una buena motivación para que estemos a la altura de las exigencias. Uno de los cambios, por ejemplo, que sería necesario es el cambio de la ley electoral para que el diputado de a pie sea más servidor de sus ciudadanos que le votan que del partido al que pertenece. Bueno, el cambio de sistema electoral da para mucho, porque es verdad que suscita muchas reflexiones. Yo creo que es importante que se produzca una mayor conexión entre representante y representados, ¿no? Y por tanto que el diputado se vea más obligado a dar explicaciones, a rendir cuentas, a ser más transparente
en toda su actuación política, ya no solo en las declaraciones de bienes, de patrimonio y demás, que por supuesto esto ya se ha hecho público, pero también en la actuación política, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, pero al mismo tiempo tampoco creo que fuera bueno que conducir el sistema electoral hacia un sistema mayoritario. Yo creo que el sistema proporcional es bueno, forma parte de nuestra tradición y de la tradición de los países de nuestro entorno. Es verdad que en Europa casi todos, ¿no? Al menos los continentales, tenemos sistemas proporcionales y yo creo que eso es positivo. Pero la actuación del diputado en el Parlamento, por ejemplo, podría tener un margen de maniobra más alto, no estar tan supeditada a la disciplina del grupo, incluso a la hora de tener iniciativas, ¿no? de presentar temas para discutir, poder generar, por ejemplo, informes alrededor de alguna materia que interese y que fuera compuesta por diputados de distintas formaciones políticas y que participaran en la elaboración de ese informe, como pasa en otros parlamentos. Es decir, que yo creo que hay mucho que avanzar en también modernizar instituciones que tienen unas dinámicas seguramente un poco decimonónicas, ¿no? Pero no por ello yo cambiaría un sistema proporcional por un sistema mayoritario. Creo que es mejor mantener el sistema proporcional. En Portugal estamos viendo como, por ejemplo, un partido que no ha sido el más votado, está gobernando con la izquierda y en la oposición el partido más votado. Vamos a hacer una hipótesis y pensemos que en este país se pudiera llegar a un pacto entre PSOE y Podemos, o PSOE y Ciudadanos, y el PP fuera el partido más votado. ¿Tú lo verías eso bien? Bueno, estamos en un sistema parlamentario, ¿no? Donde los ciudadanos elegimos 350 diputados y es presidente del gobierno aquel que es capaz de recibir más apoyo de esos 350 diputados. Es decir, es presidente del gobierno el que consigue convencer, ¿no? En una democracia deliberativa sería convencer a la mayoría de esos 350 para que voten su proyecto político, su proyecto de gobierno. Por tanto, me parece que sería algo que se podría dar perfectamente. Creo que nuestro sistema parlamentario, precisamente, eso lo beneficia, es decir, que no digo que lo promueva o que sea la primera opción, pero desde luego lo permite, sería perfectamente normal y ha sucedido por ejemplo, en muchas comunidades autónomas ha sucedido esto con combinaciones de todo tipo, es decir, que podemos encontrar partidos tanto de la derecha como de la izquierda que han facilitado o que han firmado este tipo de acuerdo. Por tanto, no creo que tenga que ser algo descartable. Muchos de los alumnos que nos están viendo son alumnos... De todas maneras, nosotros lo que no descartamos es ganar las elecciones. Por supuesto. Salimos con ese propósito, claro. Muchos de los alumnos que nos están viendo son alumnos de Latinoamérica. O a mí me gusta llamarlos como les llamaban los diputados de las constituyentes de 1812, los españoles del otro lado del Atlántico. ¿Qué tiene el PSOE que ofrecer para Latinoamérica? Porque a mí me da la sensación que en todos estos años que llevamos de democracia, Latinoamérica ha sido nuestra gran olvidada. A diferencia de una Inglaterra que ha sabido crear una Commonwealth, nosotros sí revalorizamos el castellano, la ñ de España, pero ¿qué tiene el Partido Socialista que ofrecer en materia de política exterior y en materia de política cultural para Latinoamérica? Pues es verdad que para nosotros siempre ha sido una región prioritaria. De hecho, en los anteriores gobiernos creamos una Secretaría de Estado específica sobre América Latina, porque es indiscutible la conexión que hay entre España y América Latina. Yo creo que es verdad que durante los primeros años de democracia, un poco la sensación que podíamos tener era que España tenía que ayudar a América Latina. Yo creo que eso ha cambiado, es decir, ese paradigma
se ha roto completamente, porque hay muchísimos países en América Latina que crecen económicamente, que tienen democracias consolidadas, que están también construyendo estados del bienestar y estados sociales fuertes y, por tanto, que están a la vanguardia del desarrollo y del reconocimiento como país. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner mucho énfasis en ir de la mano. Es decir, yo creo que los vínculos históricos, los vínculos culturales, los vínculos por razón de la lengua compartida, ¿no? de esta gran lengua de más de 500 millones de habitantes que hay en el mundo, del español, creo que es una oportunidad para ir de la mano en muchísimas cosas. En la acción exterior, por ejemplo, en el Instituto Cervantes tiene que haber una colaboración mucho más profunda, también en todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, universitario, lo comentábamos hace un rato. También creo que desde las administraciones públicas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Administración Pública tiene que conectarse mucho más con América Latina. Y todo eso, por supuesto, siempre pensando en la proyección de empresas, en el intercambio y en la cooperación en todo lo que tiene que ver con el sector económico. Pero creo que hay muchísimas acciones que se podrían llevar a cabo, que se podrían profundizar y desde luego, en nuestro caso y en nuestro programa electoral, América Latina es una de las regiones principales y donde ponemos mucho énfasis precisamente de actuación política, como digo, de tú a tú, porque creo que ya estamos yendo de la mano o incluso ellos por delante de nosotros en muchos aspectos. Permíteme ¿qué te sugiere esta frase de Indalecio Prieto? Socialista fuera de ser liberal. Bueno, pues me sugiere que el socialismo tiene como premisa previa, ¿no? La libertad. Para nosotros la libertad es un a priori. Sin libertad no se puede construir nada. De ahí nuestra lucha contra un régimen como fue el franquista y nuestra lucha por la democracia. Por tanto, yo creo que una vez tú conquistas esa libertad, tú dispones de esa libertad individual como persona, a partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? Y hay que construir todo lo demás. Y desde luego, lo primero en lo que nosotros ponemos énfasis es la igualdad, pero siempre en un sistema de libertades. A José Luis Rodríguez Zapatero se le ha criticado mucho por la gestión que hizo de la crisis económica. Pero demos un paso en positivo. ¿Tú crees que José Luis Rodríguez Zapatero pasará a la historia como el presidente que profundizó en los derechos civiles? Pues yo creo que sí. Yo creo que la acción de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero seguramente ha pasado demasiado poco tiempo para ponerla en valor, ¿no? Los españoles también a veces necesitamos un poco de margen para reconocer lo bien que se ha hecho algo. No digo que no se cometieran errores, pero desde luego hizo avances y dio pasos muy importantes en muchas cuestiones. Lo decía antes. En materia de igualdad, yo creo que fue determinante la ley contra la violencia de género, ahora que mañana se conmemora el Día contra la Violencia de Género. La ley de igualdad también creo que fue absolutamente importante. La aprobación de una ley de interrupción voluntaria del embarazo que nos situaba, nos homologaba con el resto de países europeos, porque eso es lo que hacía básicamente esa ley. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley de dependencia, que no es tanto de libertades, aunque también tiene que ver con la libertad, es decir, que aquellas personas que están cuidando de sus mayores o que necesitan ayudas para cuidar de gente con dependencias, desde el Estado se les dé alguna respuesta, ¿no? Era desarrollar, ampliar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, como nosotros decíamos. Creo que, por tanto, se hicieron cosas muy importantes durante sus 2 legislaturas, más allá de una crisis económica sobrevenida que él no reconoció en toda su dimensión en un primer momento,
como de hecho no hicieron la inmensa mayoría de economistas. Y por tanto, en ese sentido, me parece que tampoco se le puede atribuir esa responsabilidad mayúscula que a veces se le atribuye. Meritxell, de verdad, es decir, me estás haciendo un recorrido muy interesante por lo que sería un partido socialista del siglo XXI. ¿Pedro Sánchez es un líder con carisma o no es un líder con carisma? Pedro Sánchez, además de carisma, tiene convicciones, que seguramente es incluso más importante A ver, ¿cuáles son esas convicciones de el Pedro carisma. Sánchez? Pues yo creo que Pedro Sánchez bebe de los valores más tradicionales de la socialdemocracia. ¿Besteiro, por ejemplo? Bueno, Besteiro o Indalecio. O Largo Caballero, porque son las dos almas del Partido Socialista, Largo Bueno, Caballero pero o se Besteiro. pueden Aunar, sumar, ¿no? sí, sí. Siempre de toda alma puedes sacar al jugo interesante y puedes hacer alguna aportación interesante. Pero Pedro Sánchez, sobre todo, bueno, pues cree en la justicia social, cree en la tolerancia y en la libertad, cree en la convivencia, cree en el feminismo. Para potenciar esa igualdad entre el 50% de la población y el otro 50%. Cree en la sostenibilidad del planeta, que son principios o valores que llegan al socialismo más tarde, ¿no? De nuestros 130 años de historia, pues seguramente Pablo Iglesias, ¿no? el genuino, no hablaba de cambio climático, de sostenibilidad del planeta, pero en cambio Pedro sí que tiene muy interiorizados esos valores tradicionales y lo que hace es proyectarlos sobre nuevas políticas, sobre nuevas propuestas. Yo creo que su carisma, que sin duda lo tiene, y eso, bueno, lo tiene que reconocer la sociedad, ¿no? Porque al final son los que lo ven por la televisión o lo escuchan en la radio, o los que acceden a él a través de entrevistas varias en programas que se multiplican, ¿no? en televisión. Tiene ese carisma, pero tiene convicciones personales que creo que, bueno, consiguen sacarte lo mejor de uno mismo, ¿no? Y eso en un líder es muy importante, que sepa escuchar y que sepa conducirte para poder sacarte eso, lo mejor que puedas dar. Pedro Sánchez es un líder del socialismo del siglo XXI. ¿Lo podríamos equiparar, pues, por ejemplo, a un Tony Blair, a un Hollande, a un Ranci? Bueno, yo creo que tiene su propio perfil, su propia personalidad. Si ahora tuviera que asimilarlo a alguno de ellos, me costaría, porque la verdad es que creo que tiene particularidades o tiene una personalidad y unas convicciones matizadamente distintas respecto a los demás. Seguramente por generación pues hay mucha conexión con Renzi o con Gabriel, por ejemplo, del SPD alemán. Creo que hay también una buena sintonía personal. No podría asimilarlo a uno, pero creo que tiene un perfil propio y lo que espero es que los españoles y las españolas podamos seguir conociéndolo, ¿no? Sobre todo en acción de gobierno, que es cuando se demuestra la talla real de un liderazgo. Hay una pregunta que la he intentado obviar, pero la dejo ahora porque a lo mejor es mojarse un poco. ¿Qué reformas constitucionales tú crees que son necesarias? Porque más está hablando de la Carta Magna, un punto de consenso, Sí. tal, pero ¿qué reformas serían las necesarias? Pues la verdad es que como hemos pasado casi 40 años sin tocar la Constitución, cuando te pones a analizar nuestro texto constitucional, te das cuenta... Y estoy hablando con una experta en Derecho Constitucional. Sí, bueno, no, pero vamos, no hasta el nivel de poder decir como experta, ¿no? Mi aproximación aquí es política, pero sí hemos contado con un grupo de constitucionalistas importantes, de catedráticos de nuestro país, de origen territorial muy diverso, de origen universitario muy diverso, y el diagnóstico yo creo que es unánime. Es decir, lo dice el Partido Socialista, pero hay muchas obras colectivas de ámbito académico que apuntan la necesidad de esa reforma. Hay muchísimas organizaciones pues como Greenpeace o como Intermón, Oxfam
o como Amnistía Internacional, que están trabajando también en una posible reforma de la Constitución. Es decir, que hay muchas voces que indican que ese pacto de convivencia, que fue un éxito, como decía, en el 78, requiere una adaptación y una transformación a la sociedad del siglo XXI. Pues yo creo que hay varios ámbitos. Por ejemplo, hay un ámbito que es más global, más general, y es que cuando se aprobó la Constitución, España no estaba en la Unión Europea. Y no hay ningún tipo de reconocimiento en nuestro texto constitucional de la Unión Europea, ni de sus instituciones, ni de qué tipo de relación y cooperación se establece entre las instituciones españolas y las instituciones de la Unión Europea, ni la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hay un montón de conquistas sociales que se han producido durante estos años. Hablábamos de algunas, ¿no? Por ejemplo, de la dependencia como elemento más reciente, pero la universalización de la sanidad, por ejemplo, que fue obra del ministro Ernest Lluch. También hace unos días conmemorábamos su aniversario, bueno, la muerte de manos de otros terroristas, ¿no? No de los que nos visitan últimamente. Y por tanto, todos esos derechos que no tienen ahora un reconocimiento en la Constitución adecuado deberían incorporarse. Esa es una línea en la que pensamos que la adaptación del texto es fundamental. También en la mejora de la calidad de las instituciones democráticas. Es verdad que tenemos en la Constitución un Consejo General del Poder Judicial, un Tribunal de Cuentas o un Tribunal Constitucional que pueden mejorar su funcionamiento. Podemos mejorar el mecanismo de elección, por ejemplo, de los miembros, de las personas que forman parte de estos órganos constitucionales. Y eso requiere una reforma de la Constitución, y nosotros planteamos que sería un gran avance precisamente para recuperar su prestigio, para que tengan ese reconocimiento y ese fortalecimiento necesario entre los ciudadanos y las ciudadanas, porque tener órganos constitucionales desprestigiados no es una buena fórmula como país. Y después yo creo que en el ámbito de la organización territorial también es importante abordar una reforma de la Constitución. Cuando se hizo la Constitución, su título octavo era un título transitorio, prácticamente. No se sabía si habría comunidades autónomas, cuántas comunidades autónomas habría, si toda España, todo el territorio, se organizaría en comunidades autónomas, y por tanto establecía un régimen que se ha ido desarrollando a lo largo de estos 37 años y que ahora no tiene un reconocimiento y una plasmación en la Constitución. Es verdad que hemos evolucionado desde el punto de vista comparativo hacia un modelo federal, pero con deficiencias. Es decir, no tenemos una Cámara de Representación Territorial cuyas funciones y cuya composición responda a esa representación de los territorios, por ejemplo. El Senado, yo creo que es unánime que hay que modificarlo. Tenemos una distribución de competencias deficiente, que lo que ha provocado es una gran conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso nos hace muy ineficientes y además perjudica, desde mi punto de vista, la lealtad institucional entre gobiernos y entre administraciones. Eso tampoco es bueno y lo podríamos mejorar. No se establece en la Constitución tampoco, por ejemplo, principios básicos sobre la financiación, la distribución de los recursos entre los distintos niveles de gobierno. Yo creo que sería muy bueno apuntar los principios básicos de esa financiación, porque si no empezamos de cero. Cada vez que hay que empezar una negociación es como que partimos de cero. Pues no, pongámonos de acuerdo al menos en ese marco de principios básicos para seguir mejorando. Por tanto, yo creo que se puede avanzar en este ámbito, en el ámbito también de la organización territorial del Estado, en una Constitución pues, que reconozca un poco cuál es la realidad de hoy y la mejore. Y de paso también abordar uno de los grandes problemas políticos que tenemos en España desde mi punto de vista, que es el reto del independentismo en Cataluña. Para nosotros es prioritario que España siga unida y que sigamos todos juntos. Y yo creo que también para eso la reforma de la Constitución puede dar algunas respuestas
que enganche, que reenganche a muchos de los ciudadanos y ciudadanas catalanes que en estos momentos pues nos miran con distancia o miran con escepticismo una norma que no se la acaban de creer. Por no hablar de los jóvenes, que a estos también hay que reengancharlos, porque en mis clases de Derecho Constitucional, cuando empiezas a hablarles de la Constitución y les digo, bueno, ¿y para vosotros qué es, no? ¿Pensáis que os reconoce algo, os sirve para algo esta Constitución? Todos me dicen, no, para mí la Constitución es algo absolutamente ajeno. Y bueno, pues tienen que tener claro que sus derechos y libertades al final tienen como fundamento primero y básico esa Constitución. Sin esa Constitución no tendrían esos derechos y esas libertades. Reenganchar a la gente joven con una reforma de la Constitución también creo que sería muy positivo. Estamos ya fuera de tiempo. Gracias, Meritxell, de verdad, pero sobre todo me ha dado mucha alegría compartir contigo esta entrevista, porque si tuviera que darle un titular es el intento de recuperar el espíritu del 78. Creo que lo tienes en tu cabeza, lo tienes en tu corazón y bueno, esperemos que en esas elecciones del 20 de diciembre sirvan para recuperar algo que nos unió superando esas dos Españas que forman parte de nuestra historia. Muchas gracias de verdad, Meritxell, por acompañarnos y espero que podamos tenerte contigo en otra lección magistral que nuestros alumnos estarán deseando tenerte. Muchísimas gracias a vosotros.